Muy buenos días para todos. Buenos días. El Señor les bendiga. Amén. Dios es fiel. Dios es verdadero. Nuestro Padre eterno es grande y glorioso. Él es maravilloso. Él es soberano. Él todo lo puede. Para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Dios tiene el control de todas las cosas y Él jamás ha perdido el control ni lo perderá jamás. Nunca perderá el control. Su providencia hace que todo funcione como Él lo ha estado estableciendo, como Él lo ha predestinado. Así sucederá, así se hará. No es casualidad que tú hayas llegado a vivir a esta ciudad. Eso no viene de las casualidades, ni viene de los deseos de un corazón. Es que un día yo tomé la decisión de irme a vivir a Chía. Antes que eso, estaba nada menos que la supremacía de nuestro Dios. Antes que eso, nada menos que estaba la providencia de Dios. Y esa palabra providencia viene compuesta por una pequeña palabra que es el pro, antes de, y videncia, de ver, de predestinar, de saber, de tener el conocimiento supremo que los seres humanos no alcanzamos ni alcanzaremos a tener, pero donde todo encaja de una manera tan perfecta que Dios lo hace todo para su gloria. Por eso cuando decimos los cristianos que estamos en las manos del Dios vivo, algunos lo dicen con tristeza, pero todos debemos decirlo con el mayor gozo en nuestro corazón. Estamos hoy finalizando la serie El lenguaje del creyente, la oración. Y hoy vamos a terminar con este sermón que nos dice las reglas para la oración eficaz. Y quiero orar por ustedes y rogar al Señor que su entendimiento sea cada día mayor, que la sabiduría que Dios da sea reposando sobre cada uno de ustedes siempre. Oremos. Amén. Padre Santo, te damos toda la gloria a ti. Hoy presento delante de ti, Señor, esta iglesia local, donde tú, Santísimo Señor Jesucristo, eres la cabeza, donde queremos, Padre eterno, que tu sabiduría esté en cada uno de nosotros, Padre, de todos los aquí presentes, de sus familias, de los que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llénalos de ti, Espíritu Santo. Guíalos en el camino para que ellos puedan conocerte, tener evidencias cada vez más de la grandeza de tu gloria y de tu poder, Señor. Que puedan vivir en paz, que la paz de Cristo sea la que gobierne sus corazones y que sean levantados para la gloria de Dios Padre en un poder tan maravilloso como el que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Oh, gracias, Padre, por este tiempo que nos permites y por esta serie que nos permitiste llevar hasta este día,
Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, un cristiano sin oración, escuche bien esto, un cristiano sin oración es como un ser humano sin entendimiento. Por allá en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle, en una época esa ciudad era famosa porque decían que todas las casas tenían un papayo en el patio de la casa. Y decían que tenía un papayo no solo porque producía papayas, sino porque el árbol le servía para amarrar al bobo. Y decían que todas las familias de la ciudad de Buga tenían un bobo en sus familias. ¿Por qué? Porque entre ellos se casaban entre primos. Tenían esa costumbre y se presentaron esas taras. Por eso, cuando nosotros nos acercamos al Señor, empezamos a recibir del Señor la sabiduría, la inteligencia, el poder que de Él viene para que de nuestras familias, para que de nuestro conocimiento salga todo lo que no es correcto. Por eso, vuelvo a decirles esta frase: un cristiano sin oración, es decir, un cristiano sin lenguaje de creyente, no es un cristiano, es como un ser humano sin entendimiento. Por eso nosotros como hijos de Dios, como hijos del Señor, como miembros de la familia de Dios, el lenguaje que usamos es la oración. Es lo que Él estableció, es lo que Él nos mandó, es lo que Él exige de nosotros, que oremos, que nos comuniquemos con Él, porque nos ama tanto que está dispuesto a escucharnos, pero también está muy dispuesto a que nosotros lo escuchemos a Él. Y eso es algo maravilloso. Muchas familias han tenido papás donde los hijos no se pueden acercar y comunicarse. Le tienen temor al papá, le tienen temor posiblemente a la mamá y no hablan con ellos. Y cuando hablan, resultan discutiendo, porque no está el amor de Dios allí gobernando ese hogar. Y la voluntad de Dios es que Él gobierne nuestras vidas, gobierne nuestros corazones y gobierne todo nuestro ser, para que la armonía sea levantada en un matrimonio, en un hogar, no donde alguno diga: no, es que yo soy el que manda aquí. ¿Manda qué? Si no tiene a Cristo, no tiene ninguna autoridad. Tiene algo que se llama autoritarismo, que es algo muy diferente. Cuando tenemos la autoridad de Cristo para gobernar un hogar, entonces lo hacemos en amor, lo hacemos con verdadera ternura, porque el amor de Cristo pudre todo el yugo, todo lo que es esclavitud. El amor de Cristo lo destruye y entramos en esa paz tan verdadera que antes, cuando nuestros ojos espirituales se abren, entonces podemos empezar a ver en nuestra pareja, en nuestros hijos, esas cualidades que antes no veíamos. Hay padres que ven a los hijos solo como un compromiso, como un gasto, como una obligación, como una responsabilidad. Pero cuando el amor de Cristo llega a la vida de una persona, entonces los hijos, la esposa, la familia, los quehaceres se empiezan a ver de otra manera. Empieza uno a deleitarse en lavar una olla completamente sucia. Empieza uno a deleitarse en ayudar a recoger la ropa que alguien deja tirada. Empieza uno a deleitarse en amar a la persona que es difícil de amar.
empieza uno a deleitarse verdaderamente en acercarse a otro que antes uno no podía hacerlo. Eso es lo que hace la transformación de la oración, y por eso hoy es el cierre de esta serie, donde vamos a hacer un recorderis, pero vamos a tener presente que sin oración nada logramos, nada obtenemos, nada, de nada nos sirve. Y muchos dicen, o decían, porque aquí en esta iglesia ya no sucede, no, es que no tengo ganas de orar. No. ¿Qué hijo no quiere acercarse al Padre sabiendo que le tiene los brazos extendidos? Y que quiere escucharle y que quiere bendecirle. Pues vamos a correr a Él, ¿cierto? Él es nuestro Dios. Hemos abordado en esta serie diferentes tópicos que nos han mostrado la oración eficaz, la oración que es efectiva, los resultados para adquirir una mayor confianza en el Señor de parte de cada uno de los miembros de esta iglesia local. Hemos aprendido que solamente despojándonos de nuestros pensamientos equivocados podemos acercarnos a Dios. Mire que muchos de nosotros en el pasado hemos aceptado la culpa, caemos en un pecado, mentimos, vemos pornografía, muchas cosas afectan al ser humano en sus debilidades y muchos se dejan acusar por el diablo y no se acercan a orar porque se sienten indignos. No sienten que sean merecedores de acercarse a Dios y por eso simplemente a veces cuando oran solo dicen: yo no merezco nada de ti, Señor. Y muchos otros dicen: Señor, a mí no me des nada porque yo no merezco nada. Y no se dan cuenta que lo que están siendo es culpados por el enemigo. Claro, el Señor dice: sean mansos y humildes, imítenme a mí en eso. Y claro, tenemos que ser mansos y tenemos que ser humildes, pero también tenemos que ser entendidos que nosotros tenemos ese gran privilegio de acercarnos a nuestro Señor, dialogar con Él, hablar con Él, presentarle nuestras quejas, presentarle nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, confesarle nuestros pecados, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos limpia, Él es el que borra todas nuestras rebeliones. Y por eso partíamos al comienzo del estudio de esta serie, partíamos del principio que primero debemos creer en Él, que debemos permanecer en Él, que debemos confiar en Él. ¿Y cómo se hace esto? Humillándonos, dejando el orgullo, porque hay algo que nos ha atacado a todos los seres humanos y de lo cual el enemigo, el diablo, Satanás y sus demonios se aprovechan. ¿Y qué es? El orgullo y la soberbia. El diablo, precisamente, era un ángel que Dios lo desterró de los cielos, o ¿cómo se dice? Sí, digámoslo así, ¿no? Lo expulsó de los cielos porque se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Y vino con una tercera parte de los ángeles desterrados hacia la tierra y se convirtieron en demonios que se dedican a engañar. Por ejemplo, los domingos cuando llega la gente a la iglesia, hay un demonio de sueño que viene y le pone un sopor a la gente, a algunos que se dejan engañar y han dormido plácidamente toda la noche, pero llegan el domingo y ¡pum!, se les cayó la cabeza. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Ese enemigo es un astuto, pero el Señor a nosotros nos enseña que podemos acercarnos al Señor libremente como hijos suyos, confiar en Él, pedirle a Él, rogarle a Él, y cuando usamos
la autoridad que el Señor nos ha dado, esos demonios huyen y se van. Y no están más. ¿Cómo fue que el Señor reprendió a Satanás cuando él estuvo en ese ayuno de 40 días y 40 noches? Simplemente con la palabra. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volvió el enemigo a tentarle. Y el Señor, ¿qué le dijo? Simplemente usó la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Y qué dice la Escritura? Ahí está claramente escrito y dice, y Satanás se fue y lo dejó. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque como dice Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. A ellos se les dio la autoridad. ¿Y por qué no la usamos? No, es que yo no oro porque es que yo no tengo la facilidad que usted tiene para orar, porque es que usted lleva 20 años orando. ¿Eso es cierto? Si Dios le dio a usted lenguaje, Dios le dio a usted capacidad de hablar. Entonces usted como hijo de Dios puede acercarse libremente a Él y decirle, Padre eterno, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo viene y te ayuda en tu debilidad y te enseña a orar como conviene. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? Nosotros mismos somos los que muchas veces complicamos la vida, complicamos las cosas. Y somos tan orgullosos que lo enmascaramos. Y decimos, no, es que la verdad yo no tengo derecho a acercarme a Dios. Mentira. Lo que está detrás de eso se llama egoísmo. Eso es orgullo. Lo que está detrás de eso es soberbia. Y son pecados que tienen que salir de nuestra vida. Los tenemos que quitar de allí. Cuando tú te das cuenta, estás actuando en la libertad que el Señor te da. Porque acordémonos que el cristianismo no es una religión de hacer y de no hacer, de vestirte y de no vestirte, de hacer esto, de comportarte a ti así o asá. No, cristianismo no es eso. Cristianismo es libertad para amar como Cristo nos amó. Eso es cristianismo. Cristianismo es vivir en la libertad, no de la confesión positiva como enseñan por ahí, sino en la libertad de creer que tu vida tiene un dueño, que te compró con su sangre preciosa y que te hizo libre y que te concedió la gracia para el oportuno socorro y te dio en tu corazón algo que se llama el arrepentimiento, para que pudieras reconocer el pecado, confesarlo al Señor y recibir el perdón y la libertad. Eso es lo que el Señor hace. Por eso los hijos de Dios oramos, hablamos con Dios. También hablábamos de que el Señor Jesucristo, cuando murió, también resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y allí está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Él no se cansa. Dice la Escritura, mi Padre y yo trabajamos todo el tiempo sin descanso. Nuestro Padre, nuestra deidad, nuestro Señor no se cansa como nosotros nos cansamos. Él ora por nosotros todo el tiempo, 24, como dicen en vigilancia, 24/7. ¿Sí? No, es todo el tiempo de nuestra existencia, el Señor está intercediendo por nosotros, pero además con una característica preciosísima. Primero,
es nuestro abogado. Es decir, que cuando tú entras a orar, decíamos en la primera reunión que tuvimos de esta serie, cuando tú entras a orar es como si te presentaras delante del Rey a una audiencia que ha sido concedida exclusivamente para ti, y tú entras tomado de la mano del Señor y Él te lleva delante del trono del Padre como tu abogado, porque Él es tu abogado, el que intercede ante el Padre y te dice, lo que tú pidas, yo lo presento delante del Padre, y el Padre que te conoce plenamente a ti, te da lo que a ti te conviene, lo que tú verdaderamente necesitas, no nuestros caprichos. ¿Y acaso Dios no sabrá la verdadera necesidad que cada uno de nosotros tiene? Ay, mire, a veces estamos esperando como a la expectativa nosotros de darle la gloria a Dios, pero por cosas grandes. Aquí hay personas, y todos debemos saber que le podemos pedir al Señor. Y debemos pedirle, dice la Escritura, que como conviene. Ahora, Dios, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Dios sabe que a usted le conviene tener una casa propia? Pues claro que sí. Él quiere que usted tenga una casa propia. Él no quiere que todos sus hijos sean desposeídos, unos pobres tirados allá debajo de un puente. No, Dios no quiere eso. Aunque Dios estableció que hubiera ricos y pobres, no quiere decir que sus hijos seamos pobres, miserables y desnudos toda la vida. Por tanto, un principio que viene del Señor es que tú te puedes acercar libremente a Él y pedirle tu casa propia. Y Él te la dará en el tiempo que es. Pero por eso no debes vivir angustiado. Debes creer simplemente. Debes confiar en Él y esperar en Él. Pero ¿qué más instrucción nos dice la Escritura? Oren en acción de gracias. ¿Ven? Es decir, que cuando tú le pidas, pídele creyendo, pero cuando le creas, entonces dale gracias. Porque muchas veces dicen, no, yo todavía no le doy gracias porque no he recibido. No, los hijos de Dios nos movemos y vivimos por fe. Por eso es que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. Es decir, que nosotros tenemos la seguridad en nuestro ser que lo que viene es bueno para nosotros porque somos hijos de Dios. Él lo estableció así. Él nos amó primero. Nosotros estamos aprendiendo a amarlo a Él. Pero Él nos ama con todo su amor. Eso es algo glorioso. Eso es maravilloso. Entonces, si se dan cuenta el valor que tiene el que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro abogado. Eso es hermoso. Además, descubríamos en las enseñanzas que recibimos que no solamente es nuestro abogado e intercesor, sino que además es nuestro mediador. Que cuando hemos cometido pecado, venimos a Él y reconocemos el pecado. Dice, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a ellos el Señor los recibe con los brazos abiertos y allí podemos entrar. No importa cuál haya sido la cantidad de pecados que hayamos cometido. Tal vez hayamos olvidado pecados, pero el Señor se encarga de ser nuestro mediador para que nosotros podamos confesarlos, porque Él es el que concede el arrepentimiento. Él es el que da la gracia para el oportuno socorro. Eso no sale de nuestro corazón. Dice la Escritura que todo lo bueno que sale del corazón del hombre es puesto por Dios. Y todo lo malo que sale del corazón de un ser humano sale de
la concupiscencia de su propio corazón. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Entonces empezamos a entender que sí, el valor que tiene la oración para nosotros como hijos de Dios es algo extremadamente maravilloso. Es un tesoro que no podemos desestimar. Y claro, al comienzo de nuestra vida cristiana, pues no somos tan duchos, pero simplemente piensa en esto. Si usted tiene su pareja, ¿cómo dialoga con ella? Usted no se acerca a su esposa a decirle, oh, preciosa, amada, digna, reverente esposa, y le pone primero un discurso y después sí le dice, ¿será posible que entonces su majestad se digne levantarse y poner a hervir un poco de agua para que me prepare un tinto? ¿No es cierto que tú no hablas así con ella? Tú simplemente le dices, mi amor, tengo ganas de tomarme un tinto, ¿será que me lo puedes dar? Y ella con gusto te lo va a hacer, ¿cierto? Así es. Pero muchas veces creemos que para acercarnos a Dios y llenarnos de arandelas, eso no quiere decir que no seamos reverentes delante de nuestro Dios. Pues claro, tenemos que reconocer su majestad, su supremacía, su gloria, su poder, porque es que somos su creación. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y esa grandeza debemos reconocerla. Pero entonces debemos recordar que en Él todo es posible y que nos podemos acercar a Él libremente, al trono de la gracia, como dice la Escritura, para recibir el oportuno socorro. Él es fiel, Él es verdadero. Miren, ayer, para los que no saben, mi esposa y yo vivimos en Cajicá. Y ayer me correspondía cocinar a mí. Algún día los voy a invitar de pronto a comer lo que yo preparo. Y me gusta hacer bandeja paisa. Ya aprendí. Pero ayer, en la escasez que teníamos, yo siempre soy muy jocoso para decirle a mi esposa. Y ayer le decía, íbamos caminando por la calle, y le decía yo a mi esposa, hoy vamos a comer bandeja paisa, una deliciosa bandeja paisa, sin arepa, una deliciosa bandeja paisa sin carne molida, una deliciosa bandeja paisa sin chorizo, una deliciosa bandeja paisa sin huevo, una deliciosa bandeja paisa sin chicharrón, cuando de pronto, caminando, vi un billete de 20,000 pesos tirado en el piso y dije, gracias Señor, ahora la bandeja paisa tiene arepita, tiene aguacatico, tiene huevito y la carne, todo. ¿Quién provee? ¿Quién provee? Dimos 2 vueltas más porque estamos caminando un buen trecho todos los días. Y yo venía pensando, ojalá aparezca la persona que se le cayó y me pregunte y yo le devuelvo su billete. Y de todas formas, Señor, te daré la gloria. Y dimos 3 vueltas más, pero lo que sí fue confirmado fue que comimos bandeja paisa. Sí. Y la gloria es para el Señor. Pero ¿por qué traigo a colación algo que muchos consideran que es insignificante? Porque el Señor dice en su palabra que seamos agradecidos con Él en las cosas pequeñas, así como en las grandes. No es solo cuando tú tengas la casa, es cuando tengas solo un pan para partirlo y compartirlo entre 3 o 4. Es en las cosas pequeñas que tú debes ser muy agradecido con Dios. Muchos dicen, no, pero es que esto yo lo compré, esto es mío. Y resulta que el Señor en la Escritura dice que Dios es el dueño de todo cuanto existe, el universo, la tierra, el cielo y todo lo que ha sido creado
creado fue por Dios. Un científico no tiene su sabiduría porque él mismo se entrenó. Dios le dio el talento para ser científico. Un médico no es médico porque él se esforzó y fue médico. Dios le dio esa gracia y le dio esos talentos para que se convirtiera tal vez en un excelente médico. Pero todo proviene de Dios. Entonces, por eso aprendíamos en una de las enseñanzas que tuvimos en estos domingos pasados, es que nosotros nos dirigimos a nuestro Dios que es todopoderoso, como nuestro Padre, que nos adoptó como sus hijos, que cuando creímos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos dio esa oportunidad de, como lo decía hace un momento, entrar en esa audiencia todos los días, a orar con Él, a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 11 de la noche, cuando usted disponga su corazón. Pero aprendíamos en una de las charlas que no podemos hacer oraciones equivocadas. Y hacemos, incluso en esta iglesia he escuchado personas que dicen: Señor, disponga mi corazón para ti. Está bien que se lo diga, pero dispóngalo usted. Dé el paso de fe, porque es que somos de fe. Y muchos dicen: no, yo he orado pidiéndole al Señor que disponga mi corazón para orar, pero Él no ha hecho nada todavía. Y se quedan ahí y no oran. No. Ojo con eso, mis hijos. Ojo con eso. Nosotros tenemos que dar el paso de fe. Pueda que al comienzo no de pronto nos demoremos mucho tiempo orando, pero poco a poco vamos aprendiendo. Poco a poco lo vamos logrando. Yo me acuerdo hace muchos años con mi esposa, dijimos: demos el paso de fe y vamos a empezar a orar. Pasaron 5 minutos y yo creí que había pasado más de 1 hora. Cuando miré el reloj, Dios santísimo, me di cuenta de que estallé en ira, en mal genio. Pero ¿cómo así? Si me pareció que había orado quién sabe cuánto. Eso nos puede pasar a todos. Pero seamos pacientes. Aprendamos a confiar en el Señor, porque sí es cierto que el Espíritu Santo viene al corazón del creyente y la plenitud de la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, vive, mora en el corazón del creyente. Nosotros no podemos dejar de pecar por sí mismos, no. Por más que nos esforcemos, podemos vivir 2 o 3 días o tal vez una semana apartándonos de las cosas equivocadas. Pero finalmente vamos a caer otra vez. Cuando tenemos la certeza de la fe de que el Espíritu Santo está en nosotros, es diferente. Y tú tienes que aprender a tener evidencia de eso. Por eso es que oras. Entonces, una oración que hoy puedes hacer es: Señor, ayúdame. Ayúdame a orar como conviene. Enséñame a caminar contigo como conviene. Enséñame, Señor, a caminar esperando en ti, a tener la paciencia suficiente y dame la paz. Y tú mismo vas a experimentar que eso es verdad. Porque es que el Espíritu Santo no miente. Él, dice la Escritura, te guiará a toda verdad. Allá los que no quieran creer, el problema es de ellos, pero el Señor sí nos da la verdad a todos. Definíamos qué era la oración y concluíamos que es la presentación de nuestros deseos y causas a nuestro Dios, a quien reconocemos como Padre y Señor. Eso es algo que debemos hacer todos los días. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Señor, porque fue Él el que nos dio la vida.
Cuando estábamos pequeños y asistíamos a la escuela primaria, nos enseñaron cosas diferentes. Pero Dios es el Señor y dador de la vida. Él fue el que nos creó. Allá dice el Salmo, en el tiempo en que fuimos engendrados, Él fue el que vio nuestro embrión entretejiéndose en el vientre materno. Él usa a nuestros padres para poner la semilla en el vientre de la madre. Pero el que decide cómo van a ser los ojitos, la nariz, la boquita, la carita, el parecido familiar y fuera de eso el ADN, es Dios. Eso es algo sorprendente para nosotros, pero es una gran verdad. Allá en Job dice, ¿y quién fue el que puso el círculo de la tierra? Pues Él. Él. Entonces, Él es el que nos da el entendimiento para orar. Él es el que nos lleva a nosotros a caminar descubriendo la obediencia. Es decir, que cuando nosotros aprendemos que la Escritura dice que el Señor está con quienes le aman y obedecen sus mandamientos, entonces Él se viene y se manifiesta en la vida de esa persona y empieza por el poder del Espíritu Santo a guiarlo en la obediencia a las Escrituras. Y por eso es que en la Escritura descubrimos algo que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y entonces empezamos a entender, es que Dios estableció la iglesia. Y empezamos a descubrir por la Escritura qué nos dice a través de la palabra, qué es la iglesia. Y en la Escritura encontramos que la iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo. Y que Él es la cabeza de la iglesia y que es a Él a quien le debemos toda obediencia. Por eso dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice, ese es el primero y gran mandamiento. Y luego sí dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no andamos clavándonos puntillas en los dedos, ¿cierto? Nos cuidamos. Nosotros nos bañamos. Nosotros nos vestimos, alimentamos este cuerpo. No lo descuidamos, porque si lo descuidamos, ¿qué va a pasar? Se enferma, se degenera. ¿Ven? Y si cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué lo cuidamos? Ahí está la supremacía del Señor. Él, aunque no lo vemos, y aunque haya personas que se consideran ateos, Dios ha desatado la gracia común sobre ellos también. Y los cuida, y los guarda, y los protege, y los guía en el camino de la vida. Pero ellos no lo saben y no lo quieren creer. Ese es el gran pecado. Es que muchos dentro de la iglesia del Señor pueden durar muchos años, pueden recibir la palabra, pueden ser edificados, pueden ver algo de la transformación de Dios sobre sus vidas, pero ha llegado algún momento en que lo niegan todo y deciden volverse atrás. Ese es el gran pecado. La Escritura nos dice, ¿acaso Dios no responderá a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en darles la respuesta? Entonces, descubríamos también que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y que nos dejó en Pentecostés el Espíritu Santo. Y esa fue una realidad. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, descendió a la tumba, fue puesto en una tumba y corrieron una gran piedra y sellaron
esa tumba. Pero al tercer día el Señor resucitó. ¿Y por qué resucitó? Dice allá en Efesios capítulo 1, dice, el poder de Dios operó, ese poder secreto operó levantándolo de entre los muertos. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Nuestra fe sería vana. Nuestra religión entonces no serviría absolutamente para nada. Pero Él resucitó y Él ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre y vive en nuestro corazón. Y por eso somos llamados hijos de Dios, porque hemos creído en Él. ¿Y cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra debilidad? Dice la Escritura, con gemidos indecibles. No lo entendemos, pero Él está ahí. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces aprendimos algo más en estos domingos pasados. Que nuestra oración no puede ser simple. Que nuestra oración debe ser jugosa, llena de deseos por la salvación y redención de muchos otros, no solamente de nosotros, porque el cristianismo no es una religión exclusivista, no, el cristianismo es una religión establecida por Dios inclusivista, es para todos, para todo aquel que crea, para todo aquel que crea. Y dice la Escritura, todo aquel que crea será salvo. Amén. Por eso debemos emprender el camino y llevar el mensaje a otro. No podemos ser egoístas. Si a algún amigo le cae mal, tú no puedes llegar a pensar, no, yo quiero irme al cielo, pero aquel no. No. La palabra de Dios es para todos. Que ellos no quieran creer es otra cosa, pero nuestra responsabilidad establecida por Dios es que vayamos y llevemos el mensaje a cuantos más podamos todos los días de nuestra vida. ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? ¿Tienes hermanos? ¿Tienes sobrinos? ¿Tienes cercanos, compañeros de trabajo? Ora por ellos, bendícelos, llévales el mensaje. Porque es el mensaje de salvación. La salvación no es tener una casa. La salvación no es tener recursos económicos. La salvación no es tener una profesión o un posgrado. Esas son características que el Señor provee aquí en la tierra mientras estamos aquí para darnos sustento. Pero esa no es nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna es con Cristo. En la Nueva Jerusalén, en la promesa que nos dio en Apocalipsis y que está escrita por los profetas del Antiguo Testamento. Y vendrá un rey y lo adorarán. E iremos con él y estaremos con él para siempre. Y nacerá en Belén y nació. Y vivirá en santidad y en pureza. Y vivió en santidad y pureza. Y morirá en una cruz. Y murió en la cruz. Y resucitará al tercer día. Y resucitó al tercer día. Y ascenderá a los cielos. Y ascendió a los cielos. Y se sentará a la diestra del Padre. Y se sentó a la diestra del Padre. Profecías que dieron montones de años atrás los profetas escogidos por Dios y que se cumplieron en su debido tiempo. Y lo que se resta por cumplirse, se ha de cumplir, porque Dios no miente. Amén. Entonces esa oración que les digo yo, que es jugosa, que debe ser constante, que debe ser permanente, nos debe impulsar a nosotros a orar por las autoridades. Porque la Escritura dice que toda autoridad es puesta por Dios. Hay quienes dicen, no, ese presidente, él se subió allá, él se autoeligió, él hizo esto, él hizo aquello. Se desgastan cuando el Señor dice, las naciones tienen los gobernantes que se merecen. Toda autoridad es puesta por Dios.
Y Dios es el que dice en la Escritura que Él es el que pone y quita reyes. Así que no puede haber alguien que se ponga a despotricar de la autoridad. Así sea verdad. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios no somos llamados a eso. Como hijos de Dios somos llamados a hablar bien, no a hablar mal. No a maldecir, sino a bendecir. Eso es lo que debemos hacer. Debemos orar también, aprendíamos, por la iglesia de toda la tierra, por los ministros del Evangelio, donde quiera que se encuentren. ¿Usted sabía que hay ministros del Evangelio que están predicando a las comunidades indígenas del Amazonas? A las comunidades indígenas de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Catatumbo también, y allá en las selvas del Chocó, allá hay misioneros cristianos que están arriesgando sus vidas, pastores que están siendo asesinados por la guerrilla, por las bandas criminales, pero nosotros ni siquiera se nos ocurre levantar una oración por ellos. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado precisamente para que nosotros oremos por ellos, oremos por los hambrientos, oremos por los necesitados, oremos por aquellos misioneros, pastores que están presos en una cárcel porque un día cayeron o cometieron un error o se convirtieron en la cárcel y estando en la cárcel el Señor los llamó a su servicio y son pastores que pueden estar en una cárcel 30 o 40 años cuando oramos por ellos. O los misioneros, o los pastores que están postrados en una cama, en una clínica, en un hospital, por allá lejos, en Túquerres, Nariño, donde la asistencia médica es de lo más escaso y de lo más deficiente. Un pastor que no tiene cómo alimentar a sus hijos, que no tiene cómo comprarle zapatos a sus hijos, oramos por ellos y los bendecimos y le rogamos al Señor, y el Señor que escucha nuestra oración acude y los bendice. Pero Él está esperando que de la iglesia se levanten personas de oración. Por eso nos llama a clamar, a orar, a rogar, a suplicarle a Él. Mire cuánto nos hace falta. Hay montones de niños abandonados en este país. Hay montones de sistemas de esclavitud en este mundo. La pederastia, la pornografía, la trata de blancas. Todo eso son sistemas de esclavitud y cada vez serán peores, mis hermanos. Cada vez será peor la maldad de los hombres, pero la iglesia del Señor cada vez será más poderosa. Porque es que el Señor no ha perdido el control ni lo va a perder. El Señor nos ha enseñado a todos y cada uno de sus hijos, así como hoy nos está instruyendo, lo está haciendo con su iglesia de toda la tierra. Con la iglesia de La Guajira, del Chocó, del Cauca, del Guaviare, con la iglesia que está en Singapur, con la iglesia que está en Finlandia, en Tanzania, en todos los lugares de la tierra. Dios está llevando el mensaje de salvación, de redención y de responsabilidad a la iglesia para que nos levantemos a orar. Para que creamos que Él es el que todo lo puede. Entonces debemos aprender a reconocer la majestad de nuestro Dios, acercándonos a Él con toda reverencia, con el debido respeto por su providencia, por su inmanencia, por su soberanía, por su supremacía, por su santidad, por su pureza, reconociendo que Él y solo Él tiene el control de todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el universo entero. Eso debemos saberlo, debemos entenderlo. Mira, cuando salgas de aquí hoy, mira los cielos, mira la naturaleza,
Muchos se detienen simplemente a decir, si Dios existiera, entonces ¿por qué no acaba con toda la maldad? Es que la maldad nace del corazón humano y lo que está haciendo Dios con su iglesia es transformar esos corazones malos y perversos que todos los teníamos. Todos. Y por eso es que su iglesia está creciendo en toda la tierra. La población humana en esta tierra llegó ya a los 8.000 millones de habitantes, pero somos más de 1.700 millones los que somos cristianos en esta tierra. ¿Ven? Ustedes sí se imaginan que todos los creyentes de toda la tierra diariamente nos levantáramos, cada uno solo a llevarle el mensaje a otro. Mira, aquí en Colombia somos 50 millones de habitantes y dicen las estadísticas que aquí en Colombia somos 10 millones de cristianos. Si se imaginan que esos 10 millones de cristianos fuéramos obedientes y nos levantáramos cada uno diariamente a ir a llevarle el mensaje de salvación a otro, si se imaginan el estruendo que haría la iglesia cristiana en este país, ya tendríamos un presidente cristiano. Ya tendríamos alcaldes cristianos, gobernadores cristianos, directores de hospitales cristianos, empresarios cristianos. ¿Y saben cómo viviríamos? Maravillosamente bien. Imagínate un colegio con rector, con profesores cristianos. Imagínate un banco de alimentos dirigido por cristianos. Imagínate una universidad dirigida toda por profesores, directores, todo con recursos cristianos. Sueña con eso, porque Dios lo puede hacer. Sueña con eso, porque esa es la visión de Dios para esta tierra, para este tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se acercó, vino con todo el poder. Eso es lo que nosotros debemos creer. Ahora, personas como yo, tal vez no lo alcancemos a ver, pero cuando esta boca se está abriendo, el legado se está construyendo. Créelo tú, porque tal vez tú lo vas a alcanzar a ver, pero el legado se debe construir. El patrimonio que Dios nos está entregando de la verdad, de la riqueza de su gloria, es verdad que el Señor lo puede hacer porque Él fue el que lo estableció. Pero también entendíamos, mis amados, que debemos orar con la palabra. Porque la Escritura nos dice en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra. ¿Un banco de alimentos es una buena obra? Claro, va a ayudar a acabar con el hambre. ¿Un jardín infantil cristiano es una buena obra? Claro. ¿Una sala cuna cristiana es una buena obra? ¿Tú quisieras tener una sala cuna cristiana? Un amén. Yo quiero. Una institución educativa de primaria, bachillerato y con campus universitario es una buena obra. Sueña con eso, ora por eso, pídeselo al Señor, y qué mejor que sucediera aquí a través de esta iglesia local, porque Dios todo lo puede, porque para Él no hay nada que sea imposible. En Hebreos 4:12 al 13 nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos,
penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Miren, el poder de la palabra. Por eso tenemos que aprender a usar la palabra del Señor para orar. Porque nosotros no vamos a la audiencia con el Señor. Al comienzo, claro, no tenemos suficiente conocimiento. Pero mire lo que nos está diciendo allí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, llénate de esa fuerza. Llénate de ese poder, ora a tu Señor porque Él te va a guiar y cuando pase el tiempo tú vas a voltear a mirar y vas a decir gracias Señor, porque eres tú el que lo ha hecho, no yo. Él te va a bendecir. La iglesia del Señor necesita ingenieros, técnicos, médicos, científicos, mecánicos, de todas las profesiones necesita la iglesia del Señor y por eso también debemos orar. Señor, añádenos abogados, añádenos médicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, añádenos, Padre, personas con habilidades de toda clase con sus manos, en diseños, en creatividad. Añádenos personas que sean expertos en la inteligencia artificial, Señor. Añádenos personas que sean conocedores de todas estas ciencias y tecnología, porque en la iglesia del Señor Dios los va a usar para su gloria. Amén. Eso quiere nuestro Dios. Él es el que te da a ti la sabiduría. Él es el que da el conocimiento. Él es el que da el entendimiento. Él es el que nos prepara para toda buena obra. Por eso debemos rogarle a Él. Entonces, mis hermanos, llegamos a concluir que nuestras oraciones al Señor deben ser presentadas de acuerdo con lo escrito en la palabra. Tú eres el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de toda su plenitud. Por tanto, Señor, aquí estamos como hijos tuyos. Úsanos para todas las buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para que todos anduviéramos en ellas. Esa es una oración que podemos hacer. Pero entramos en un terreno donde viene el cierre de este día. Nuestras horas, nuestros corazones opacan nuestras oraciones. Santiago 4, del 1 al 3. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y por eso es que tenemos que aprender a orar. Y sepa esto, mi hermano, lo que hay en mi interior que no está bien es el resultado de mi relación vertical con Dios. Es decir, que si en mi corazón yo tengo cosas oscuras que no las rindo a mi Señor, yo participo, por decir algo, en mentira, en estafas, en engaños, en maledicencias, en cosas oscuras, en trampas, en pornografía, en qué sé yo. Cuanto pecado se nos ocurra, esas oraciones que yo haga no están en una correcta relación con Dios, si no hay primero confesión de pecados y arrepentimiento. Y por eso les puse ese título: nuestros corazones opacan nuestras oraciones. Porque un corazón que está lleno de tropiezos, de mentiras, de engaños. No, pero es que yo no soy malo.
Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy guerrillero, yo no soy mafioso. Yo soy una preciosa almita de Dios. No, ninguno. Todos nosotros tenemos intenciones de hacer lo malo. Y la única manera es vivir sujetos al Señor, examinando nuestro corazón todos los días, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Si mi relación con Dios empieza a mejorar, entonces mi relación con mi entorno, si se dan cuenta, mi relación vertical con Dios empieza a mejorar cuando yo confieso, cuando yo me arrepiento de mis pecados. Pero mientras siga siendo orgulloso, entonces mi relación con mi entorno es mala, es maligna, es perversa y nunca voy a salir de eso. Yo tengo que tener una relación con mi Señor donde yo confíe en Él, que yo al confesarle mis pecados, Él me perdona. La mentira, el egoísmo, el orgullo, la vanagloria de la vida, todos mis deseos malsanos, cuando yo se los confieso a mi Señor, Él me perdona, Él me empieza a limpiar. Y cuando me empieza a limpiar, entonces mi relación horizontal con los míos empieza a mejorar. Mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis enemigos incluso. El Señor se ocupa de esas cosas. Y si Él tiene que apartar a alguien de tu camino, lo apartará y lo alejará y no permitirá que nunca más lo vuelvas a ver. Porque Cristo, el Señor, te ama y te ama verdaderamente. Entonces llévese esa frase: mi obediencia a medias interrumpe mi oración. Recordemos que Santiago le está escribiendo a cristianos. Allá en el capítulo 1, verso 2 dice: mis amados hermanos. Él le está escribiendo a cristianos. ¿Y quiénes eran los cristianos de esa época? Personas con conflictos, personas carnales, envidiosas, orgullosas, que solo pedían para deleitarse en sí mismos. ¿Y eso se parece a nuestra vida actual? ¿Cierto que sí? Sí. Eso somos. Y debemos reconocerlo. Entonces nos damos cuenta que los conflictos interpersonales no se desarrollan fuera de nosotros, sino dentro de nuestro interior, es decir, lo que viene de nuestro corazón. A tal punto que si mis conflictos gobiernan mi corazón, entonces gobernarán mis acciones y obviamente no obtendré respuestas a mis oraciones. ¿Sí se dan cuenta cómo es el asunto? Yo debo resolver mi conflicto de mi vida. Que tengo muchos miedos, que tengo muchas pesadillas, que yo no soy sino dejarme dominar por un vicio, por una costumbre, por malas palabras, por lo que sea. No importa lo que estemos viviendo, si nosotros decidimos dar el paso de fe y permitirle al Señor que venga Él a gobernar mi corazón, a gobernar mi vida, a ser el rey de mi vida, entonces mis acciones cambiarán, porque mis oraciones van a tener respuestas de bendición de parte del Señor. Amén. Si nuestra relación con Dios no incluye mi humillación, no encontraré solución a mi vida en lo natural. Humíllate para que seas exaltado. Humíllate, por favor. Deja el orgullo. Deja la soberbia, deja el egocentrismo, deja de creer que eres la última Coca-Cola del desierto, porque no lo eres. Humíllate delante de tu Señor. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. No podemos engañar a nuestro Dios, debemos ser sensatos, sinceros y transparentes. Si emprendes el camino para ser así, entonces las respuestas del Señor se desbordarán sobre tu vida. Amén. Amén. Miren esto. Para mencionarles Hechos,
ya vamos a terminar. El grupo Hamas en Israel, es decir, la crueldad del terrorismo, mostró lo que es el resultado del infierno que ellos viven en su interior. ¿Es así? Ellos fueron y desataron toda la maldad que hay en su corazón, todo el infierno que viven, y fueron y mataron a más de 500 personas en un solo día. Con sevicia, con malicia, con deseo de destruir. Pero mis hermanos, los grupos guerrilleros, los mafiosos, los paramilitares, los corruptos, los politiqueros y todos los que no conocen a Dios y no tienen temor de Él, viven y actúan como el grupo terrorista de Hamas, velando por sus propios intereses egoístas y malvados. Nosotros nos podemos incluir ahí si nuestras intenciones, cuando pedimos a Dios, solo pedimos para nuestro deleite personal y no pedimos por los necesitados. Nuestro corazón tiene que ser transformado, mi amado. Que yo como pastor de esta iglesia no te salude o no te abrace o que no te preste atención, eso no es suficiente motivo para que no vuelvas a la iglesia, porque tú vas a la iglesia, recuerda esto, tú vas a la iglesia, es a ser edificado para encontrarte con Dios, con el Señor Jesucristo. Tú vienes a la iglesia no a mirar a la gente. Mira a la gente para servirle, mira a la gente para amarla, mira a la gente para aprender a amarla, pero no para criticarla, no para venir a decir es que no me amaron, es que no me saludaron. No, porque en ese caso estamos siendo indignos de presentarnos delante del Señor. Y sí, yo me puedo equivocar porque yo soy un ser humano igual que tú. Y pueda que yo no te salude o no me acerque a ti, pero hay personas que no les gustan que se les acerque. ¿Qué vamos a hacer? Por eso nuestro corazón debe ser transformado. ¿Entiendes esto? Tenemos conflictos, todos tenemos conflictos interpersonales, pero por eso debemos vivir examinando nuestro corazón cada día. Un corazón con odio y rencor no puede orar correctamente. Nuestro autoexamen nos debe llevar a descubrir lo que debemos evitar. El autoexamen nos muestra lo incorrecto para desterrarlo de nuestra vida y mantener nuestra mirada puesta en el Señor. No seamos como los gentiles que usan vanas repeticiones, que piensan que por sus palabrerías van a ser escuchados. Nosotros debemos entender que obtendremos lo que necesitamos, no lo que pretendamos. Amén. El Espíritu Santo está en nuestro interior y Él nos habla siempre de acuerdo con lo escrito en la palabra de Dios. Mira lo importante que tú empieces a descubrir lo que dice la palabra. He ahí la gran importancia, porque ahí es donde el Señor va a venir a hablar contigo. Y te va a edificar y te va a enseñar. Ora, pero ora con fe, no dudando. En Mateo 6, del 9 al 13 dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a quienes pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Este modelo de oración que nos dejó el Señor, que nos enseñó el Padre, que nos trajo el Señor Jesucristo, nos da entendimiento de las reglas básicas
que aprendamos. Él está en su trono, no yo. Yo soy el que tengo que salir del trono de mi corazón y cederle el trono de mi corazón a mi Señor para que Él gobierne mi vida verdaderamente, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Reconozcamos que su santidad es perfecta, no la mía. Yo no soy santo, yo estoy en un proceso de santificación, pero Cristo es el que nos santifica y por eso debemos darle el lugar de nuestro corazón. Que se cumpla pronto la promesa de su regreso. Que su voluntad sea hecha en todo lugar, como sucede en los cielos, así en la tierra. Que nuestros pecados sean perdonados, porque sabemos que sin confesión, es decir, sin morir al orgullo, no hay remisión de pecados. Debemos morir a ese orgullo, porque ese orgullo es el que nos impide orar. Ese orgullo es el que está oculto, enmascarado con otras cosas que lo hacen a usted pensar o creer que es que usted no tiene derecho a orar. Dios es fiel.